Finalmente, al presidente de la Nación, Javier Milei, le soltaron la mano. El efímero sueño anarcocapitalista que encabezaba nuestro presidente pronto llegará a su fin. Tan repentinamente como fue su irrupción en la política argentina, va a llegar al final de sus días. La realidad, que es dura e implacable, se le aparece al presidente como un muro infranqueable que no puede ni atravesar ni puede rodear. Los tibios apoyos internacionales que recibió al ganar la elección allá por noviembre se van cayendo uno a uno. Le queda poco apoyo real y concreto, y a pesar de que el presidente trata de aferrarse a esa visión mágica donde todo va viento en popa y las cosas mejoran día a día, la realidad va mostrando su feo rostro, y ese rostro está cada vez más cerca. Primero fueron los economistas liberales los que se fueron alejando cuando vieron que su plan era inconsistente, como dijo por ejemplo Giacomini. Después fueron otros economistas más tradicionalistas, pero que son a los que escuchan los empresarios y los CEOs de grandes compañías. Después fueron los agroexportadores, que no quieren liquidar la soja o liquidan en cuentagotas la soja, a pesar de las promesas de Javier Milei de una futura baja de impuestos. Ahora son el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que lentamente le van cerrando la puerta tratando de no hacer ruido. A Javier Milei ya le picaron el boleto. Los que somos viejos y hemos viajado en tren durante muchísimos años, allá lejos y hace tiempo, sabemos lo que significa que te picaran el boleto. Y todo su castillo de naipes que edificó en estos 6 meses se va a venir abajo en cualquier momento. Solo falta que alguien sople. Y hay varios que están con ganas de hacerlo. Acompáñame en este video y te lo cuento todo. Bienvenidos a todos y a todas. Argentina es un país hermoso y nos toca a todos nosotros hacer de él un lugar mejor. Las últimas 2 semanas fueron decididamente malas para el presidente de la Nación y por supuesto para todos nosotros. El dólar, que estaba dormido desde diciembre de 2023, lentamente se empezó a desperezar. Sin prisa, pero sin pausa, va recobrando todo el terreno perdido en los últimos 6 meses. A pesar de las restricciones, a pesar de la recesión, a pesar de que no hay muchos pesos dando vuelta en la economía. Al tiempo que pasaba esto, se empezaron a conocer las primeras denuncias de corrupción en el gobierno de Javier Milei, que por supuesto que mucho no ayuda. Esto se dio en el Ministerio de Capital Humano, sumado al escándalo de los alimentos escondidos en al menos 2 depósitos, uno en Villa Martelli, el otro en la provincia de Tucumán, en Tafí Viejo, que tenían mercadería vencida que mágicamente desaparecieron. ¿Por qué decimos que desaparecieron o por qué digo yo que desaparecieron? Porque en los listados que entregó el gobierno a la justicia figuran cantidades diferentes. En 2 listados, una que se le entregó a un periodista y otra que se le entregó al juez, figuran datos diferentes sobre la misma mercadería. El juez fue a hacer un allanamiento y se encuentra con que las cantidades no coinciden con ninguna de las 2 listas. Entonces, se presume que de alguna manera la mercadería que sí estaba vencida desapareció
quedando la mercadería próxima a vencer, puntualmente leche en polvo de la marca France. Mientras el gobierno trataba de mentiroso al abogado Juan Grabois, quien había denunciado la falta de entrega de alimentos ya en febrero de 2024, y también denunciaba que había mercadería con vencimiento próximo. Fue tachado de mentiroso, entre otros, por Manuel Adorni, el vocero presidencial. Pero finalmente, acorralados por todas las pruebas que había al respecto, el gobierno termina reconociendo que el dirigente social tenía razón en todo lo que decía. Pero fueron muchas las mentiras que el gobierno dijo sobre este tema. El primero fue Guillermo Francos, en ese entonces ministro del Interior. ¿Se acuerdan cuando fue el temporal de Bahía Blanca? Aquel domingo donde Javier Milei fue a votar a la Bombonera, donde Juan Román Riquelme fue reelecto, o fue mejor dicho electo como presidente de Boca, porque antes era presidente de la Comisión de Fútbol, si no me equivoco. Ese mismo día, o sea, el sábado anterior, la noche anterior, había habido un temporal en Bahía Blanca. Y cuando fue el ministro del Interior a la Cámara de Diputados a informar, lo primero que dijo fue que el gobierno de Alberto Fernández no le habían dejado absolutamente nada de mercadería para repartir. Era mentira. Los mismos alimentos que existen hoy en día en esos depósitos allanados por el juez Casanelo estaban ya en ese momento. Sin embargo, dijeron que no había nada. Después, cuando la denuncia de Juan Grabois fue avanzando, dijeron que era mercadería para acumular por si hay catástrofes, un terremoto, un incendio forestal, una inundación. Perdón. Algo que quedó evidenciado como otra mentira, cuando los documentos oficiales demostraron que esa mercadería había sido comprada para asistencia social. Volvieron a mentir cuando Pablo de la Torre, secretario de Niñez y Adolescencia, gritó a viva voz que la mercadería vencida no existía y ni siquiera había mercadería cerca de su vencimiento. Las pruebas contundentes demostraron que sí. Finalmente, desconocen la orden de Casanelo para repartir los alimentos y también se negaron a emitir un plan de entrega pedido por el juzgado con un plazo de 72 horas. Para terminar, finalmente, Pablo de la Torre fue echado de la Secretaría y algunos periodistas dicen que la ministra de Capital Humano, Sandra Petovelo, presentó su renuncia 3 veces y que tuvo que venir Javier Milei a convencerla de que no lo hiciera. Presentaron una denuncia contra el funcionario que ellos mismos nombraron, pero ya era tarde. El fuego los devoraba. Y el mercado, aquel que tanto idolatra a Javier Milei, los estaba mirando y rápidamente comenzó a tomar distancia del gobierno. Subieron los dólares financieros, el MEP y el contado con liquidación, y el blue lo siguió. Aumentaron aproximadamente un 25% en los últimos 20 días. La brecha se estiró hasta más del 40% entre el dólar oficial y los dólares financieros. Y el agro, los agroexportadores, el campo, como le gusta llamar a muchos, que debía proveerle de reservas al Banco Central a través de la liquidación de soja, corrió a comprar más silobolsas para guardar la cosecha y esperar una devaluación que les dé un precio más atractivo que el que tienen hoy, que es el 80% al precio oficial y un 20% en el contado con liquidación. Bueno, el campo siempre hace esto. El campo solamente defiende sus intereses y no le importa nada más.
Si pueden presionar para que el gobierno devalúe y darles a ellos la posibilidad de tener mejor rendimiento cuando liquiden la soja, lo van a hacer. Antes era más difícil porque no existían los silobolsa, por lo tanto la cantidad de acopio que podían hacer era limitada. Hoy por hoy pueden extender kilómetros y kilómetros de silobolsa y esperar a que el gobierno se caiga a pedazos, devalúe y ahí sí liquidar y hacerse de muchísimos dólares para sus arcas. Mientras tanto, el Ministerio de Economía, encabezado por Luis Caputo, recibía una noticia que no los sorprendió, pero que los demolió. Y es que el Banco Central de China no renovaría el swap que tiene con la Argentina. El swap es ese depósito que está en las arcas del Banco Central y que más o menos totalizan unos 4.800 millones de dólares. Así que probablemente haya que devolverle al gigante asiático, a esos comunistas con los que Javier Milei no va a negociar absolutamente nada, habrá que devolverle 4.800 millones entre junio y julio. A esto se suma también un banco de Suiza que también va a pedir el swap que tiene con Argentina. No tengo el dato de cuántos millones de dólares sería. ¿Por qué lo hacen? Y es simple. Javier Milei anunció con bombos y platillos, y perdonen que antes de seguir voy a tomar un poco de agua. Javier Milei anunció con bombos y platillos que iba a dinamitar el Banco Central. Y bueno, ese es un mensaje bastante claro para el exterior. Entonces, ¿por qué te van a mantener un swap, un depósito en el Banco Central que va a ser una institución que va a ser cerrada? Siguió hablando Milei de la dolarización y del cierre del Banco Central. Entonces esta gente dice, ¿para qué voy a dejar yo dinero en una institución que va a ser cerrada en poco tiempo? Así que bueno, durante los meses de junio y julio, además de esto, que es el swap de China y el de Suiza, también se deben abonar a organismos de crédito internacional y a algunos privados, sobre todo los poseedores de bonos, que tienen que cobrar parte de esos bonos, tanto de intereses como de devolución de capital, en el mes de julio, y que aparentemente totalizarían unos 4.000 millones de dólares más. Y el FMI solo va a desembolsar, si es que lo aprueba el directorio del FMI, 800 millones de dólares. Este organismo que tanto nos costó sacar de la Argentina y que volvió de las manos de Mauricio Macri, hizo una dura advertencia al gobierno nacional. Las declaraciones de Julie Kozak, directora de comunicaciones del Fondo Monetario Internacional, fueron las siguientes. El camino que tiene por delante la Argentina sigue siendo desafiante. Aprovechar estos primeros logros significa que las políticas tendrán que evolucionar. Necesitan aumentar la asistencia social para ayudar a los pobres. Si uno se pone a mirar hacia atrás, nunca le interesaron los pobres, ni los jubilados, ni los pensionados al Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué dice esto ahora? ¿Cuál es el objetivo de que haga semejante comentario el Fondo Monetario Internacional? Y a mí solamente se me da a pensar de que están haciendo lo mismo que le hicieron en su momento a Alfonsín, lo mismo que le hicieron a De la Rúa. Le empiezan a retasear el apoyo porque ven que ya las cosas no van a terminar bien. Algunos especialistas en temas económicos y financieros dicen abiertamente que en el FMI y en la banca general internacional está muy mal visto Luis Caputo. Y eso
tendría que ya asustarnos de por vida, porque realmente es el ministro de Economía que tenemos actualmente y aparentemente no tiene reemplazo, lo que es peor aún. El FMI también dijo que asegurar que la carga del ajuste no recaiga de manera desproporcionada sobre las familias trabajadoras, pero lo dice ahora cuando ya hace 6 meses que viene pasando esto. Se entiende que esto es solamente una declaración para poner distancia con el gobierno de Javier Milei. Mencionó también que la política monetaria y fiscal deben evolucionar para anclar la inflación, evolucionar y salvaguardar más avances. Dijo que es de gran prioridad realizar reformas que eliminen barreras, llámele salida del cepo y mercado libre de cambios, algo que viene sosteniendo Domingo Cavallo desde hace fácil 3 meses. Domingo Cavallo, el mejor ministro de Economía, según Milei, viene pidiendo eso hace 3 meses. Y ahora el Fondo Monetario Internacional lo dice claramente: realizar reformas que eliminen barreras y que promuevan el empleo formal y la inversión privada, además de ampliar el apoyo político para reformas macroeconómicas. Lo que le está pidiendo es la ley de bases, pero a través de un apoyo político expreso de la oposición. ¿Con qué va a negociar Javier Milei? No lo siente, no es algo que le caiga bien. Por lo tanto, lo que le está pidiendo el Fondo Monetario Internacional es algo que él nunca va a hacer. Mientras tanto, el Banco Mundial estima que la economía argentina va a caer casi un 3% en todo 2024. Y Argentina, entre los países líderes en exportaciones agropecuarias, fue el único que decreció. Esas son las noticias que están dando tanto el FMI como el Fondo Monetario Internacional. Le están soltando la mano a Javier Milei. ¿Cuánto tiempo va a pasar para que esto se caiga, para que ese castillo de naipes se caiga y no quede absolutamente nada? No podemos saberlo, pero que va a llegar, va a llegar. Bueno, y hasta acá llegamos con el video de hoy, con la esperanza de que nada de esto suceda, pero realmente dudo que nada de esto suceda. Ojalá me equivoque y tenga que pedir disculpas. Les mando un abrazo a todas y todos y nos vemos en el próximo video, que espero sea muy pero muy pronto. Saludos y gracias por acompañarme.